Continuamos con las noticias en Guatemala. Luego de llegar a acuerdos para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados se reunieron para elegir a sus representantes ante la carrera judicial. Tras 3 horas de evaluación de expedientes, los togados eligieron por unanimidad como representante titular a Amada Guzmán, quien fungía como parte del Consejo de la Carrera Judicial previo a los cambios en la ley respectiva. Así también fue electa Carolina Paniagua Corsantes como representante suplente con 7 votos a favor. Al momento aún falta que las asociaciones de jueces nombren a sus representantes, así como otras instancias dentro del organismo judicial, para reunir a los 7 miembros. Volvemos con ustedes, Ana Lucía y Santiago. Excelente, gracias Rocío Lazo. Iniciamos ya con la segunda entrevista aquí a las 8:45 en este viernes 10 de febrero y hay que abordar una de las noticias más importantes y que marcó la agenda informativa de este día y tiene que ver con la elección del nuevo presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Finalmente se ha contado todos los votos y se tiene el resultado final. La planilla 3 ha sido la ganadora, que era encabezada por el licenciado Luis Fernando Ruiz. Hoy están con nosotros aquí en la mesa de las 8:45 dos invitados especiales para abordar todos los pormenores de ese tema. Uno de ellos es Rolando Barrios, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como de SEDECON, y también el licenciado Javier Monterroso, exsecretario privado del Ministerio Público, con quienes vamos a estar abordando en esta noche ese tema. Bienvenidos. Licenciado Monterroso, el foco está sobre el sistema de justicia y obviamente la génesis resulta ser el Colegio de Abogados. ¿Cuáles son los principales retos de la nueva Junta Directiva tomando en consideración los últimos acontecimientos tanto en el organismo judicial como a lo interno del gremio de abogados? Bueno, muy buenas noches. La verdad que en esta crisis que hay en el sistema de justicia, el Colegio de Abogados y esta elección en particular resulta fundamental por varias razones. En primer lugar, el presidente hoy electo va a tener que participar en la comisión de postulación que va a elegir a la próxima o al próximo fiscal general. Además, junto con el presidente del Tribunal de Honor, el presidente del Colegio de Abogados también va a estar este año en la elección del director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, donde se ven todas las pruebas científicas de los casos penales. Pero además, la elección de hoy es muy importante también para la elección de rector de la Universidad de San Carlos, que también se desarrolla este año, donde uno de los cuerpos es precisamente los colegios profesionales. Es decir, en esta situación del tema de justicia, con las reformas constitucionales, además discutiéndose en el Congreso de la República, el presidente del Colegio de Abogados, la Junta Directiva, el Tribunal de Honor, van a ser pieza fundamental del debate jurídico y político del país en los próximos 2 años. Licenciado Barrios, el licenciado Monterroso hacía hincapié en un punto muy importante y es con respecto a la discusión de las reformas a la Constitución en el sector justicia. Si las reformas llegaran a ser aprobadas de la manera en la que han sido presentadas hasta el momento, el Colegio de Abogados empezaría a tener menos participación y quizás un incentivo menor para aquellos que quisieran formar parte de la directiva del mismo. Esto tomando en cuenta que podría casi que eliminárseles su participación en las comisiones de postulación. ¿Cuál cree usted que debe ser la labor del Colegio de Abogados en este año tan clave, como lo ha dicho el licenciado Monterroso? Pues todos aspiraríamos a que el Colegio de Abogados retomara el papel que le corresponde jugar a nivel institucional, a nivel gremial, a nivel de la discusión y análisis de los problemas nacionales. Lamentablemente en los últimos años ninguno de esos objetivos ha sido cumplido. Recordemos que la génesis de los estudios de derecho en Guatemala principiaron inclusive antes de la fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Desde el siglo XVI, en tiempos del obispo Francisco Marroquín, cuando él estableció el que se denominó posteriormente el Colegio Universitario de Santo Tomás de Aquino, se establecieron las cátedras de Derecho, que es una de las profesiones más antiguas de la humanidad. El Colegio de Abogados como institución tuvo su primer antecedente en el siglo XIX. En el año 1810, don José María Álvarez fue el fundador del Colegio de Abogados y después de vicisitudes que se dieron en la historia, las dictaduras de Estrada Cabrera, Ubico y demás,
finalmente, cuando el gobierno del doctor Juan José Arévalo se estableció en Guatemala, se estableció la colegiación profesional obligatoria, uno de los grandes logros para los profesionales universitarios. Y entonces, debemos recordar que los fines principales del Colegio de Abogados son, por un lado, buscar el ejercicio decoroso de la profesión y, por otro lado, como decía antes, la participación activa en la discusión y análisis de los problemas nacionales. Eso se ha perdido. El colegio ha guardado un silencio absoluto. Se producen a diario muchos atropellos contra miembros del Colegio de Abogados y Notarios. Se ha pisoteado tremendamente el principio de presunción de inocencia. Y frente a situaciones de esa naturaleza, el colegio ha permanecido callado. Eso es una verdadera lástima y una tragedia. Licenciado Barrios, ¿qué debe hacer el colegio y sus agremiados, porque creo que es una fórmula conjunta, para recuperar la confianza que debe resguardar una institución y un órgano como el Colegio de Abogados? Mire, lamentablemente no se está contribuyendo a buscar recuperar esa credibilidad, sino por el contrario, con estos procesos electorales en la forma en que se desarrollan, se está abonando a un mayor desprestigio de la profesión. Imagínense que en estos procesos electorales se destacan fenómenos como la influencia de fuerzas externas a las propiamente gremiales, un financiamiento electoral sin límite. ¿Existieron en este proceso? Existieron en este proceso, pues, solo vea las fotografías y las cosas que han circulado, las campañas millonarias con un derroche de recursos que incluyen rifas, promociones, contratación de decanes, música. En los alrededores de la votación hay salones especialmente alquilados con la celebración, la comida, el licor, el acarreo de votantes y una situación que en nada contribuye al decoro de la profesión. Alguien hacía en extremo el análisis de decir que algunos colegas se vendían por una tortilla con carne, vendían su voto. Yo presencié en la votación de hace una semana unas famosas edecanes que llevaban de la mano a algunos colegas a la mesa donde votaban y ellos iban embelesados, acompañados por la edecán que les decía, ¿te acuerdas de qué planilla tienes que votar? Eso es en contra de la naturaleza propia del discernimiento y de la inteligencia y de la honorabilidad que requiere el gremio. Pues. Y una campaña muy burda. Estaremos hablando de la transparencia utilizada por las planillas y también las directivas del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala al regresar de la pausa. Quédese con nosotros aquí en a las 8:45. Volvemos a las 8:45 a conocer todos sus comentarios a través de nuestras plataformas. Y tenemos ya la postura de Silvio Gramajo. La confianza no basta con personas que se dicen honestas. Deben demostrar transparencia y dar cuentas. Es este el comentario que tenemos para ustedes, Ana Lucía y Santiago. Excelente, gracias, Rocío. Y seguimos platicando con el licenciado Monterroso. Hablábamos antes de ir a la pausa que las dos planillas que llegaron a la segunda vuelta fueron las que presuntamente gastaron mucho más dinero en sus campañas. ¿Qué mensaje deja esto a todo el gremio de abogados y al país en sí que nos interesa esta elección? ¿Y cuáles son los retos también para el Colegio de Abogados en temas de aperturar la transparencia y fiscalización? Mire, el problema es por qué se gasta dinero en una elección gremial. Y tenemos que ir al fondo del asunto. No es el dinero de los candidatos el que se gasta, es el dinero de financistas, grupos políticos, empresariales o de otro tipo. Y en ese sentido me refiero a incluso personas vinculadas al crimen organizado, estructuras criminales, que financian elecciones que no deberían ser tan importantes en un país con otro sistema legal constitucional. Es tan importante y se invierte tanto dinero porque el presidente del Colegio de Abogados, como ya lo planteé, es importante en la política nacional, ¿verdad? Cuando debería dedicarse a lo que dijo bien el licenciado,
que no lo hace, es decir, la protección del agremiado, estándares también de calidad, formación, discusión de los problemas jurídicos nacionales. ¿Le han dado demasiado poder entonces a los abogados en el actual sistema? La Constitución del 85 y las reformas en el 93 le dieron demasiado poder al Colegio de Abogados. La participación en las comisiones de postulación para magistrados de Corte Suprema de Justicia, la participación en la comisión de postulación de magistrados de apelaciones, en la fiscal general, donde el presidente del Colegio de Abogados directamente participa, se crean instituciones, RENAP, RIC, y siempre está el Colegio de Abogados presente. Mientras se siga fomentando este corporativismo al final de cuentas, porque no es una participación ciudadana propiamente, sino de un gremio en específico, se va a seguir en este sentido politizando y metiéndole dinero a campañas en el Colegio de Abogados. Mi propuesta en ese sentido, y comparto lo que plantean las reformas constitucionales en ese punto, en otros que no comparto, pero en ese sí, es importante sacar al colegio y a las universidades de las elecciones del sistema de justicia, porque de lo contrario se va a seguir pervirtiendo el colegio y las universidades. Se han politizado en el sentido de inversión de dinero en campañas. ¿Por qué a un político, por qué a un empresario le interesa quién queda en el gremio de abogados? Y el licenciado que fue presidente del colegio en épocas diferentes, no me dejará mentir, el voto no se podía acarrear en ese momento, sino que era más de decirle al conocido, al digamos, cercano que fuera a votar. Ahora se invierte en esas cantidades de dinero, pero porque hay un interés político atrás. Pero licenciado Monterroso, hablábamos de los retos con respecto a esta opacidad que existe en el Colegio de Abogados. ¿Por qué es que el Colegio de Abogados, o qué argumento utiliza para no permitir que la Contraloría General de Cuentas y cualquier otro ciudadano pueda acceder a información que debería de ser pública? Precisamente porque ellos han argumentado, las autoridades del colegio, que no son fondos públicos, sino que son fondos que los propios agremiados aportan al colegio, pero esa es una discusión bien profunda, porque al final de cuentas esos son los fondos que habilitan. Un órgano reconocido por la Constitución política. Y tiene leyes, igual que los demás colegios profesionales, donde obligatoriamente se le descuenta dinero a los agremiados, una cuota trimestral, una cuota cada vez que hay congresos, y tienen fondos millonarios también que se invierten por parte del colegio, con mucha opacidad y poca transparencia, pero hay que reconocer también que cuando el mismo colegio convoca asambleas para discutir en qué se va a gastar el fondo de prestaciones, los agremiados no acuden a estas asambleas. Son asambleas de 20 personas que son válidas, fueron convocadas, todos recibimos una nota que nos dice participen a ver cómo se va a gastar el dinero, y nunca se asiste. Aquí hay, yo insisto en que mientras que se mantenga un rol político, va a haber más fondos en el tema de las campañas. Licenciado Barrios, en esa lógica, entonces, ¿es también la responsabilidad de los más agremiados pedir rendición de cuentas de parte no solo de la Junta Directiva, sino de los demás órganos que componen el Colegio de Abogados, para que haya una respuesta a estos grandes retos que se tienen? Yo lo que veo es que todas las normas, toda la organización procedimental de los procesos electorales son una serie de normas perversas que malintencionadamente se mantienen para limitar la participación de la mayoría de abogados y lograr llevar a las elecciones única y exclusivamente a los, entre comillas, afiliados de corrientes políticas que se han infiltrado dentro del colegio. Personalmente, creo que no es una solución excluir al gremio del Colegio de Abogados de la participación e integración de órganos tan estrechamente vinculados con su ejercicio profesional, como sean los de Administración de Justicia, Corte Suprema de Justicia, de Apelaciones, Corte de Constitucionalidad, el propio Tribunal Supremo Electoral, el Fiscal General de la República. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una tremenda apatía, porque las normas que están en vigencia no facilitan la emisión del voto. Nosotros tenemos que luchar porque esa facilidad se presente. Deberíamos de tener voto electrónico a estas alturas del siglo XXI, para que la gente pueda votar, desde luego, con todas las garantías de seguridad. En lo que se implemente ese voto electrónico, aquí en la capital debería de haber 20 centros de votación y no solamente uno. Sucede que en estas elecciones se alquiló solamente uno de los varios parqueos que tiene el Parque de la Industria. Había gente
que tenía que hacer cola con su vehículo de 2 horas y media. Ese interés gremial tan extremo, y la gente la pierde. Yo no voy a ir a votar. Entonces, lo que debemos hacer es incentivar a que se modifiquen las reglas del juego, que las votaciones se puedan hacer electrónicamente y que previo a eso se habiliten otros lugares para la emisión del voto. Pero al mismo tiempo se tienen que prohibir este tipo de campañas que verdaderamente son insultativas hasta para la propia ciudadanía, para la inteligencia de los abogados honorables del país. Claro. Licenciado Barrios, ya para terminar, porque lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Usted hablaba de la ética y de la moral que debe de rescatarse en el gremio de los abogados. ¿Cuál es su opinión con respecto a que el nuevo presidente del CANG haya participado, siendo también presidente del mismo Tribunal de Honor? ¿Se apega a eso, a los principios éticos y morales del gremio de abogados? Pues la verdad que no. Hay una disposición dentro de los estatutos del colegio que establece que no se puede postular el integrante de un órgano, no puede reelegirse o puede postularse en otro cargo para el mismo órgano. Puede suscitar un conflicto de interés. ¿Verdad? Desde luego ahí pareciera referirse a que alguien que esté en el Tribunal de Honor no se puede postular para otro cargo del Tribunal de Honor. Pero el fondo de esa disposición lleva el propósito de que no hayan conflictos de intereses. Eso verdaderamente no debería darse. Yo solo quisiera concluir con recordar lo que dice el 4º considerando del Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados, que creo que resume lo principal. Y dice que en la actividad del abogado se debe ajustar a claras normas éticas y morales que exigen de cada profesional honor, decoro, rectitud, respeto y dignidad en todas y cada una de sus actuaciones. Si nos sujetáramos a esto, si los directivos del colegio, si los órganos del colegio, y si tomáramos los abogados la responsabilidad de la participación, creo que podemos cambiar mucho el futuro del país. Bueno, muchísimas gracias, licenciado Monterroso y licenciado Barrios, por habernos acompañado, y también a Santiago Palomo, que me acompañó en este día en las entrevistas. Hemos culminado con la edición de las 8:45, pero por supuesto que en Canal Antigua hay más discusión de otros temas igual de importantes. Mario, ¿cuál es la etiqueta de este día? ¿Qué estaremos opinando en las redes sociales?